¿Listo? Ya, aguanten, ¿ya están listos? Sí, 5, 4, 3. Pues muy buenos días. Gracias por asistir a la convocatoria de esta conferencia de prensa que la programamos para cerrar un ciclo en materia de información de algo que fue pues un suceso que movió la agenda no solo aquí en Chiapas, sino a nivel internacional incluso, y que tiene que ver con el incidente vial que implicó pues más de 150 migrantes, y que la Cruz Roja Mexicana, que fue porque fue el primero que llegó con el tema del rescate urbano y que fue quien organizó el despliegue de los traslados, pues pudimos albergar acá y hospitalizar a 38 en una primera instancia, y luego fueron 34 con los que nos quedamos por las capacidades que tenemos, que somos una clínica de atención de urgencias, pero no somos un hospital con quirófano. Entonces los que ameritaban operación pues se tuvieron que desplazar a hospitales que tuvieran este nivel de atención, ¿no? Y bueno, y básicamente pues es decir cómo estuvo al final todo el operativo. Nosotros trabajamos con un público de 34 migrantes, en su mayoría los guatemaltecos, todos, no hubo niños, ¿no? Pero sí hubo menores de edad, de 15 años a 18 años, hubo algunos pacientes que estaban en ese rango de edad, y tampoco tuvimos adultos mayores y casos que no fueron graves, que requerían un tema de cirugía, ¿no? En su gran mayoría personas con múltiples golpes, policontundidos como se le dice en la nomenclatura médica, múltiples fracturas, ¿sí? Luxaciones, laceraciones, quemaduras por el tallón propio del impacto, y por eso algunos que fueron estabilizados, que fueron inmovilizados, que se enyesaron, que se les pusieron todos sus aditamentos ortopédicos de trauma, pues se pudo dar de alta para el día sábado el primer público. Para el día domingo se fueron otro grupo, hasta que liberamos el total de pacientes, ¿no? Y quiero decirles que agradecerles a ustedes por la convocatoria que también tuvieron los medios. Ustedes estuvieron muy pendientes de este incidente, que estuvieron no solo al principio, sino durante los días que estaban acá, preguntando qué se necesitaba, ¿sí? La actualización de las necesidades ustedes la iban llevando día con día en sus redes, en sus medios, y eso hizo posible que se sumaran más de 120 entre personas y organizaciones, ¿sí? Tenemos un censo que incluso pues les daremos un agradecimiento personal. Todos los donativos que se trajeron en especie o en la cuenta se tienen ubicados, se tienen identificados. Algunos fueron instancias públicas, ¿sí? Otros fueron familias, otros fueron vecinos, otros fueron organizaciones civiles, empresas, incluso donativos que vinieron de otras partes, de otros estados, ¿no? Que no son de chiapanecos. Entonces, todo esto se tiene ubicado, y daremos el agradecimiento. Más de 125 donadores que se sumaron, y ustedes lo pueden ver todavía, ¿no? Que hubo cosas como ropa, ¿no? que se pidió en la primera instancia, y hay un stock todavía de ropa en buen estado, que lo vamos a hacer como viene etiquetado para tema de un accidente migrante. Lo que vamos a hacer ahí con eso que quedó es mandar los albergues a donde hay migrantes todavía, ¿no? Hay albergues en varias partes del estado, principalmente en la zona costa. Entonces, si algunos se preguntan, Paco, la ayuda que sobró, ¿qué le van a hacer? Pues nosotros somos muy respetuosos de la intención que tiene la donación, ¿no? Si es para niños, si es para temas sismos, si es para un tema, respetamos la voluntad del donador. Entonces, como este fue un tema de atención a migrantes, a la población migrantes, vamos a apoyar con el stock
para albergues que también tienen gente que necesita este tipo de cosas, ¿no? Al final nosotros tuvimos el día jueves, ¿no? Se dieron de alta las últimas personas. El día viernes, sí, estábamos en Toluca y se dio de alta el último grupo, que quedaban siete personas. Entonces prácticamente estuvimos una semana y horas, no solo fungiendo como una clínica de atención médica, sino también como un albergue, porque aquí se les dio, les puedo asegurar que más de 3 veces al día comieron, que las familias se volcaron a dar alimentos, desayunos, cenas, postres. La verdad es que los testimonios de los migrantes a la hora que se le da de alta, todos muy positivos, y parte también de ahorita de transmitirles es el agradecimiento a toda la sociedad que se volcó a estas instalaciones para brindar la ayuda a todos ellos, ¿no? De parte de la Cruz Roja Mexicana, de parte de los migrantes que dimos de alta, incluso de parte de las familias que estuvieron atentas desde Guatemala, incluso los medios guatemaltecos, el consulado guatemalteco, muy agradecido con todo este despliegue humanitario, que no lo hizo Cruz Roja, sino lo hicieron las familias, y nosotros fuimos nada más el medio para hacerlo entregar. Fueron dados de alta y se llevaron pues un stock de medicamentos para su recuperación y un stock de víveres, ¿sí? Además de pues toda la parte del expediente médico, ¿no? de la rehabilitación que necesitan. Como muchos fueron de tema ortopédico, fueron fracturas, hay un tema de rehabilitación que ellos tienen que seguir, y una serie de indicaciones que ellos tienen que seguir. Algunos se fueron en muletas, por ejemplo, ¿sí? O con las extremidades inmovilizadas por el tema de las fracturas que les comento, ¿no? Y bueno, y esto fue coordinado con el Instituto Nacional de Migración, principalmente, que son el grupo Beta, ¿no? Que es un área que da mucho acompañamiento en temas de migrantes, en temas asistenciales. Y bueno, este fue el vínculo para dar de alta a esta población, ¿no? Y bueno, quedó también... Esta clave 3 deja una enseñanza Cruz Roja de Chiapas. Sí, miren, la verdad es que ustedes saben que nosotros estamos muy limitados en muchas cosas, ¿no? Tenemos un número limitado de ambulancias, por ejemplo, ¿no? Y una ahorita está en el corralón todavía porque un incidente que un civil nos impactó y está ya en temas jurídicos, ¿no? Que si la otra está en temas de mantenimiento. La verdad es que nosotros operamos no con el número de ambulancias que deberíamos operar para una capital. Ya estamos en pláticas con el ayuntamiento, ya estamos en pláticas con el consejo, nuestro consejo de Cruz Roja, para que la siguiente campaña que viene de inicio de año sea para lograr tener el siguiente año una ambulancia nueva para la capital. Lo necesitamos, ¿no? Porque el hecho de que las ambulancias no sean nuevas trae otro problema. Se descomponen por el nivel de uso de manera recurrente. ¿Cuál fue el aprendizaje que tenemos acá? Es que aunque tengamos capacidad limitada, la verdad es que ante un desastre o una emergencia, si se unen diferentes corporaciones, pueden sacar el trabajo. Nosotros operamos con 6 unidades. Tuxtla Gutiérrez aportó su rescate urbano, que fue la primera en llegar en escena, ¿no? La de rescate urbano al mando de Carlos Gallegos, del paramédico Carlos Gallegos. Pero activó la ambulancia de San Cristóbal, de Cruz Roja. ¿Cuántos municipios participaron? Fueron 5 municipios y la estatal como una entidad que también participó con unidad. Cintalapa, Ocoso Cuautla, Chiapa de Corzo, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones, que podemos tener limitados los recursos, pero si trabajamos de manera coordinada, organizada, nunca antes había habido un incidente de tal magnitud de muertos. Es equivalente a un avionazo, es equivalente a sí, es equivalente a sucesos que han marcado por desgracia al Estado, y la verdad es que hubo una respuesta. Ningún migrante se quedó sin atención médica, eso también es reconocerlo con las demás instituciones de salud, ¿no? Con las instancias públicas, Protección Civil, el sistema de salud. Todos fueron ubicados, incluso cuando nosotros dábamos de alta, algunos fueron en su rehabilitación llevados, que sea al hospital de Acala,
que si a Ocosocuautla, ¿no? Para que continuaran allá en esos hospitales con su rehabilitación. Eso también es de comentar, ¿no? Que ningún migrante quedó sin atención médica y que el despliegue fue bastante oportuno y organizado a pesar de los limitantes, ¿no? Otra lección aprendida acá es que, bueno, ahorita fueron migrantes, pero pudo haber sido un camión de guadalupanos, ¿no? Chapanecos, ¿no? De los que estuvieron también en la parte de peregrinación. O sea, nosotros no distinguimos la nacionalidad. Pudo haber sido compatriotas, paisanos, y se hubiera hecho lo mismo, de la misma intensidad y hemos hecho la misma convocatoria. Nos deja esa lección, ¿no? Estamos muy expuestos a los accidentes viales, ¿sí? Que tenemos que apretar un poquito más en los reglamentos de tránsito, tanto en las vías federales, estatales, como dentro de la ciudad. Se han incrementado los accidentes viales en este año. Sobre todo el tema de motocicletas, por ejemplo, se ha incrementado en más de un 30% esos accidentes dentro de la ciudad. Y también otra lección aprendida fue la respuesta de la sociedad. La verdad es que así como pasó cuando fue el sismo, que también fue algo que nos desbordó en capacidades, ustedes recordarán, ¿no? Nuestra bodega, el Libramiento Norte, el despliegue de ciudadanos que participaron también fue impresionante, ¿no? Entonces creo que estos sucesos marcan que el chiapaneco es solidario, que atiende y también que está confiando en la Cruz Roja Mexicana, porque a veces yo siempre he dicho que no es tanto la apatía por ayudar o que haya que estemos dejando de ser apáticos, ¿no? Para ayudar. Yo creo que seguimos siendo los mismos solidarios y empáticos con los que más necesitan, pero que lo que falta son instituciones con credibilidad, ¿no? En donde tú digas... ¿Cuántas personas se movilizaron en total? Durante el incidente, es decir, durante el traslado fueron 53 paramédicos. También eso es algo impresionante, ¿no? Cuando yo vine para la Quinta Norte, encontrar ese mundo de paramédicos, de muchas, incluso otros que trabajan en otras corporaciones de otros municipios, fue impresionante, ¿no? Gente que dejó su familia, que dejó su trabajo y se vino a atender la emergencia y pasó la noche acá porque fue la parte más crítica, ¿no? De seguir evaluando con quién nos quedábamos y a quién no podíamos darle la atención. Y en total, sí, fueron más de 150 voluntarios, entre consejeros, damas voluntarias, personal médico. Estos 53 solo es paramédicos de socorros. Y ya, considerando pasantes, estudiantes, voluntarios, consejeros, staff administrativo, fueron casi 150 voluntarios que durante una semana pues estuvieron acá clasificando medicamentos, clasificando víveres, incluso hasta cocinando, ¿no? Hubo donaciones donaciones de hasta una lavadora, porque hasta eso se saturó, porque nosotros lavamos acá la parte de las sábanas, ¿no? Y pues ahora imagínense que es una clínica que atiende, que está para una capacidad de 10, 12 pacientes. Traes 34, 3 veces más, pero además comentar, esa es la precisión, que no se dejó de atender al público que normalmente atendemos, certificados médicos, los accidentados, las consultas que normalmente damos, no se suspendieron. ¿No se suspendió el servicio a ciudadanía normal? No, al contrario, pasó algo curioso, como que la gente dimensionó la capacidad que tenemos de atención médica, que vinieron más casos de chiapanecos a la atención médica. Yo creo que con esa percepción de que tenemos la capacidad de atender, ¿no? Porque obviamente los casos que atendimos fueron no graves, o sea, no graves es que no compromete la salud, pero sí complicados en gente que tenía fracturas múltiples, por ejemplo, ¿no? O lastimadas profundas o laceraciones. Había un migrante que tenía toda su espalda prácticamente quemada, ¿no? Como si hubiera sido una quemadura casi de segundo o tercer grado. Es decir, casos que requieren su tratamiento y estar pendiente de su evolución. Ningún caso se fue con su salud comprometida, todos se dieron de alta prácticamente ya en fase de rehabilitación. No, aquí en la Cruz Roja Tuxtla Gutiérrez ya no. Todos fueron dados de alta de manera progresiva. ¿Cuántos fueron en total? En total fueron 38. Bueno, en total fueron 48 porque 38 fueron en la noche.
34 se desplazaron, perdón, 4 se desplazaron en ese mismo momento por determinar que eran casos graves. Y después, para el día sábado, ¿sí? Vinieron 10 más que todavía se encontraban que necesitaban atención médica y que nos preguntaron si podíamos atenderlos. Y como acabamos de dar de alta 10, pues bueno, se reemplazó, digamos, ese grupo. Pero si lo vemos como en total, fueron 48 y con diferentes días de estancia. ¿Fueron dado de alta paulatinamente o todos juntos? Paulatinamente, según la evolución de su caso. Así como habían unos que estaban con múltiples fracturas, habían personas que solo tenían golpes y pues de una vez que se tomaban las placas y que se vio que no había una gravedad, pues se le dejó un par de días, ¿no? Con la rehabilitación, con analgésicos. Algo que también se le dio acá, que es algo importante, que también es una lección aprendida, es que debemos estar preparados con el servicio de la atención psicosocial. Estos eventos son muy traumatizantes, ¿no? Y a veces atendemos lo físico y no atendemos lo psicoemocional, ¿no? Y acá hubo varios psicólogos que vinieron de voluntarios y estuvieron haciendo, incluso nos dieron reportes muy profesionales, ¿no? De cada caso, de mira, aquí hay un caso de ansiedad, mira, aquí hay una persona que no supera y que repite, ¿no? Y mira, o sea, toda esa parte también se trabajó, no fue una vez, vinieron varias veces, vinieron especialistas médicos, sobre todo el trauma, que fue la principal afectación, la lesión. Vinieron 2 especialistas, ¿sí? Que ofrecieron de manera voluntaria la lectura de placas, incluso ellos fueron los que enyesaron, inmovilizaron. Bueno, la verdad es que tuvieron la atención que tenían que haber tenido, ¿no? Y esa parte para nosotros es muy satisfactorio. Y quiero aclarar, no lo hicimos nosotros, lo hicimos gracias a los voluntarios externos que se sumaron, prestando un servicio, un apoyo. ¿Cuándo se fue el último? El día viernes se fueron los últimos 7, nos quedaban todavía 4 menores de edad, que bueno, como quiera, la verdad es que no es una experiencia para nosotros diferente. Nunca, el tema migrante siempre lo veíamos pasar. Tapachula, Arriaga, hay delegaciones como Huixla, Mapastepec, Tonalá y Arriaga que han tenido la experiencia de hace años, ¿no? De cuando la bestia llegaba ahí, de atender a migrantes. ¿Cuáles han sido siempre las atenciones? Deshidratación, lastimadas de la piel, infecciones, pero nunca habíamos tenido un tema de albergar migrantes y siempre es un tema complicado porque la migración, ustedes lo saben, ¿no? Es una pólvora, ¿no? Es algo que tiene a toda la agenda internacional, temas de derechos humanos, temas de leyes, ¿no? Temas de acuerdos binacionales, diplomáticos, incluso hasta temas de seguridad, ¿no? ¿Hubo alguna observación por parte de las autoridades de migración o de derechos humanos a Cruz Roja? No, al contrario, te digo que nos mandaron después otro grupo de 10 para atender. La verdad es que la coordinación con ellos, con Fiscalía, con Gobernación, con Migración, con Grupo Beta, la verdad es que ha sido y fue de mucha coordinación. Y el trato, también hay que decirlo, no solo de nuestra parte, sino de ellos, para con los migrantes, sí se le dio un trato humanitario de alguien que viene después de que vino de una situación como esa, pues, ¿no? ¿Sabrás, Paco, sabiendo de aquí de la Cruz Roja, ¿tuvieron algún procedimiento legal a seguir? Bueno, más que legal es la parte de migración, ¿sí? Su proceso de regularización en la estancia de México. Tenemos conocimiento de que algunos se regresaron, pidieron regresar a su país de origen, entonces pues ya fueron casos muy personales, incluso unos que tendrán, incluso algunos todavía siguen hospitalizados por la gravedad de su Ya lesión. me mencionó visas humanitarias, ¿ustedes apoyaron en algo en Bueno, esta regulación? no nos metemos en esa parte, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Por el tipo de suceso a lo que se enfrentaron, pues una de las líneas de acción de parte del gobierno son las visas humanitarias. Pero eso se revisa caso por caso y ya no nos toca a nosotros ni siquiera saber qué pasó con cada uno de ellos. Paco, los grandes desastres